Bienvenidos este domingo 7 de noviembre del 2021 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Agradecemos nos sigas cada semana. Escuchemos con atención el llamado a la adoración que tenemos en el Salmo número 43, versículo 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Preparemos nuestros corazones entonando juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Estamos en una serie que hemos titulado Evidencias de Vida Nueva. La predicación del día de hoy, la lectura para ella, se encuentra en la segunda carta de Juan, versículo 1 al 3. Ya hemos terminado el estudio de la primera carta de Juan. Ahora nos enfocaremos en la segunda carta del apóstol Juan. Te recuerdo que lo más importante en el tiempo de predicación es lo siguiente, la lectura de la palabra de Dios, pues Dios nos habla por medio de ella. Dice así: el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. A causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Después de casi 2 años de escuelas cerradas a causa de la pandemia, por primera ocasión, alumnos de primero de primaria asistieron al colegio. Mientras practicaban los honores a la bandera, la maestra instruyó: saludar, ya. De manera inmediata, uno de los niños comenzó a batir su mano, mientras los demás lo hacían de manera correcta. Otra maestra trató de corregir al muchacho diciéndole: así no se saluda, a lo que el chico estiró entonces el puño guardando la sana distancia. Esta pandemia ha dejado varias secuelas. La iglesia hemos cambiado la manera de saludarnos. Muchos extrañamos estrechar la mano, los abrazos, el simplemente vernos. Esperamos pronto regresar a ese tiempo de saludo como antes lo hacíamos. Un saludo de verdad es lo que leíamos al principio de esta carta. Como la mayoría de las cartas de ese tiempo, comienza con un saludo en el que se menciona en 4 ocasiones el término verdad, la verdad. En 2 de esas 4 ocasiones está unido al amor, verdad y amor. El saludo contiene una estructura que combina 3 elementos. El primero de ellos nos habla acerca del escritor de esta carta. Es muy probable que el escritor de esta carta sea tan conocido por sus destinatarios que no fue necesario mencionar su nombre. Simple y sencillamente se identifica como el anciano. Unánimemente, los padres de la iglesia, como la evidencia interna de la misma carta, apuntan al apóstol Juan como el emisario o escritor de esta carta. Para el tiempo en que se fecha esta carta, aproximadamente el año 95 después de Cristo, Juan era el único discípulo de Jesús que en ese momento estaba vivo, aunque, por cierto, ya era de edad muy avanzada. Él se identifica a sí mismo como el anciano. Y en la lectura a través del Antiguo Testamento te darás cuenta que los patriarcas de las familias de Israel, del pueblo de Israel, en diversas ocasiones o momentos en la historia, nombraban varones
que tenían la autoridad para dirigir a las familias y al pueblo de Dios. A ellos se les llamaba con respeto ancianos. El término griego utilizado en la segunda carta de Juan para mencionar anciano es la palabra presbítero, término constantemente citado también en el Nuevo Testamento. Se trata de un oficio de liderazgo dentro de la iglesia establecida por Cristo. Tanto en el Evangelio, el libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, como las cartas universales o católicas, utilizan el término presbítero como un sinónimo de pastor o de obispo, enfatizando el liderazgo dentro de una comunidad de creyentes, dentro de la congregación. Esta función de ancianos era desarrollada por varones llamados por Dios con la calidad moral y espiritual para dirigir al pueblo. Ellos cuidaban, protegían, disciplinaban, enseñaban y pastoreaban amorosamente a la iglesia, entre otras muchas funciones que son mencionadas en la Escritura o deducidas de la lectura de ella. El apóstol Juan, en sus últimos años de ministerio, había desarrollado esta función. Había sido un anciano de iglesia brindando enseñanza, atento a las necesidades de los diversos grupos que se reunían para escuchar el Evangelio. Estaba atento al crecimiento de las iglesias e impulsándoles a salir adelante a través de todas las pruebas que enfrentaban. Juan tenía contacto directo con las diversas congregaciones y su sentir, que es reflejado en estos primeros versículos de la carta, eran de verdad y de amor, como lo menciona la segunda parte del versículo 1, pero en la versión Reina Valera 1960. Probablemente estamos relacionados más con esta versión, que dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. En ese tiempo que se escribe la carta, era común que el emisario, el escritor, utilizara algunas palabras claves para no ser descubierto, pues la iglesia estaba sufriendo de persecución. De ser así, misteriosamente escribe el anciano a una supuesta señora elegida y a sus hijos. Tal vez se trataría de alguna profetisa y a sus hijos, es decir, una familia de creyentes. Pero más probablemente, como varios intérpretes de la Escritura, desde los primeros siglos confirmaron que se trataba de otro tipo de destinatarios. Aquí tenemos el segundo elemento en esta sección de saludo de la carta. Se trata de la iglesia y sus miembros. La Nueva Versión Internacional inmediatamente expresa el consenso de la historia de la iglesia desde el primer siglo y menciona a la iglesia o a esta señora elegida como la iglesia y a sus hijos como los miembros de la iglesia. Es probable que por ello en la Nueva Versión Internacional leemos a la iglesia elegida y a sus miembros. Esta entonces se trataría de una carta que sería leída en diversas congregaciones, donde había grupos o miembros de creyentes elegidos por Dios, y esta carta sería como una palabra de ánimo, de fortaleza para diversas congregaciones. Como es el caso de las cartas del apóstol Pablo,
En el caso de Pablo, él dirige sus cartas a congregaciones que podemos claramente identificar. Él expresa en la mayoría de sus cartas los destinatarios, como cuando escribe a los romanos o a los corintios o a los gálatas, a los efesios, a Filipos o a la iglesia en Filipos, filipenses, en Colosas, como otras cartas que son también personales del apóstol Pablo. Juan, a diferencia de Pablo, menciona a toda la iglesia como una señora elegida y a sus hijos como los miembros de ella. De una manera amorosa y poética, escribe a la señora elegida y a sus hijos. Para Juan, notamos que era importante la iglesia y en su llamado como anciano les recuerda lo que sentía por ella. Juan sentía amor por la iglesia, un amor, por cierto, que es basado en la verdad. Dos virtudes que van de la mano y que constantemente serán repetidos en esta carta. Jesús prometió a su iglesia que ni aun las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Y algo que atenta contra la iglesia, como fue también en el tiempo de Juan, es la falsa enseñanza que causa sectarismo o división en la iglesia. Como anciano, era la labor de Juan proteger la iglesia. Varios pasajes del Nuevo Testamento nos enseñan que una de las formas de gobierno para la iglesia es que sea dirigida por ancianos o presbíteros. Esta forma de gobierno la conocemos como presbiteriana. Debo reconocer que como todo sistema de gobierno tiene muchas virtudes, aunque también algunas debilidades, pero es bíblica y es probablemente una de las mejores maneras para dirigir la iglesia de Cristo. Esto entonces nos conduce a la reflexión a nosotros. Si soy anciano o aspiro como varón a ser anciano de la iglesia, ¿cómo me estoy preparando? ¿Siento amor por la iglesia? ¿Estoy promoviendo la verdad? ¿Deseo mostrarle a la congregación el amor con la verdad? ¿De qué manera lo estoy llevando a cabo? Una reflexión más, que es muy práctica para nosotros. Si soy miembro de la iglesia, entonces me preguntaría, ¿siento el amor y la verdad a través del liderazgo de la iglesia? ¿Tengo la nobleza para recibir la enseñanza y exhortación de los presbíteros? Hay algo que todos podemos y debemos hacer, y es estar orando por los ancianos y pidiendo al Señor levante más varones con los requisitos y cualidades que la Escritura nos enseña. Gente dispuestos a servir con amor y en verdad al Señor. A partir de ese momento, en el saludo de la carta, las virtudes de amor y verdad se entrelazan, tienen mayor unión, mayor énfasis. Leemos en la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Esta porción leída nos recuerda o enseña dos cosas que debemos tener en mente. La primera es que la verdad produce aceptación y amor para aquellos que creen en la verdad. No solo de parte del anciano había amor, sino de todos aquellos que invocan el nombre de Cristo, es decir, de todos los creyentes que han conocido la verdad.
Esto nos recuerda que tenemos una responsabilidad de amar a aquellos que también están en la verdad de la Escritura, en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Su sentir hacia la iglesia o a otras congregaciones será de amor basado en la verdad. La verdad, entonces, provoca unión y amor entre los que han sido alcanzados por esa verdad. Luego también nos recuerda la durabilidad de la verdad, mencionando al final del versículo 2 que la verdad estará con nosotros y permanecerá para siempre. ¡Qué gran consuelo para la iglesia de Cristo! La verdad guarda a los elegidos. Luego el texto nos guía a un tercer elemento en el saludo. Nos habla de una ferviente afirmación. Leemos versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo del Padre estarán con nosotros en verdad y en amor. Era común terminar el saludo de una carta con un deseo para los destinatarios de parte del emisario o escritor. Sin embargo, los escritores bíblicos, especialmente Pablo, empezaron a hacer unos cambios en las correspondencias de su tiempo. Ellos lo acompañaban, su saludo, como el caso de Pablo es, con los términos gracia y paz. El apóstol Juan agrega una tercer bendición, la misericordia. Ahora, entendemos teológicamente por estos términos lo siguiente. Entendemos por gracia el favor inmerecido de parte de Dios para el pecador. Entendemos por misericordia la condescendencia o ternura de Dios para con el perdido. Entendemos por paz al cúmulo de bendiciones a las que el perdido y o pecador recibe por el favor de Dios. Aquí tenemos algunos conceptos tocados de manera muy superficial. Sin embargo, en la aplicación, la cual solicito me permitas, lo podamos aplicar de manera práctica y de forma muy personal a cada uno de nosotros. Notaremos que esto realza sublimemente la compasión divina. Tú y yo y todo el género humano estábamos perdidos y condenados a una separación total y eterna de la persona santa y perfecta de Dios. Todo esto debido a nuestro pecado y maldad. Por lo cual, la Escritura y el carácter de Dios exigía la muerte del pecador. Dios, que es rico en misericordia, es decir, compasivamente, estableció un plan de redención. Esta palabra redención significa que alguien pagara en nuestro lugar. La gracia entonces se hizo visible. Es apreciable en el momento en que el mismo Hijo de Dios, de su propia naturaleza, se tomó un cuerpo como el nuestro y siendo perfecto y sin ningún pecado, con misericordia se entregó a recibir el castigo por nuestro pecado en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que tú y yo fuésemos comprados, perdonados, redimidos por Dios. De esa manera, la obediencia de Jesús nos fue dada y la recibimos únicamente por la fe. Así lo expone
el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, donde leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es por medio y a través de Jesucristo, solo en Cristo, que tú y yo podemos gozar de la paz, de la misericordia y de la gracia de Dios nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es por la obra de la gracia de Dios revelada en su Hijo Jesucristo que gozamos de paz, pues Jesús es la verdad y el amor. Oremos. Gracias una vez más, Padre Santo, por tu preciosa palabra. Siempre tenemos consuelo en ella. Hoy somos fortalecidos por la obra de Jesús, pero probablemente, Señor, haya algunos que no te conocen y que están escuchando este mensaje. Ruego que les alcances con tu misericordia y que tu gracia les abrace, como lo hiciste con nosotros, que no merecíamos, pero tu amor nos alcanzó. Que junto con tu iglesia elegida muchos gocen de paz. Ruego, Señor, nos fortalezcas y continúes edificando nuestra vida por medio de este estudio en la segunda carta del apóstol Juan que comenzamos el día de hoy. Espíritu Santo, transfórmanos, cámbianos, fortalécenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Ya estamos reuniéndonos de manera presencial todos los domingos a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo, número 3105, en la colonia Loma Bonita, Ejidal. Estamos preparados para recibirte guardando todas las medidas sanitarias. Si deseas seguirte cuidando en casa, transmitiremos por las redes todos los domingos a las 10:30 de la mañana. En la sección que leíamos hoy, en la segunda carta de Juan, vemos dos bendiciones espirituales que van de la mano: la verdad y el amor. Pero, ¿qué efectos produce la verdad? La próxima semana continuaremos con la serie de predicaciones Evidencias de Vida Nueva, predicando o escuchando la predicación titulada Efectos de la Verdad. Te esperamos. Hasta pronto.